Mira. Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Viviana Mirza, muy buenos días. Hola Jesús, qué gusto. Igualmente. Ay, sí, paisanos, ¿Están acompañadas? No están solas, güey. Tú síguele, tú síguele. Juan José. Te voy a llevar un kilo de arroz, José digo, también está ahí. Buen día a los cuatro. de frijol Buen día, negro. buen día. Buen día. Pepe Montes también está aquí, ¿eh? Por eso Sí, dijo José. ya me saludó. Qué Gracias. bueno. Ay, luego estábamos hablando de los frijoles negros, tú que también eres experto en el ámbito gastronómico, deberías pasarnos una recetita. Y en De echar hecho, pedos. casualmente, antes de la llamada se estaban preparando los frijoles negros Ay, qué rico. con manteca de puerco, sal de mar y epazote. Y epazote. Porque sí. doña Rosario está preparando chile con chicharrón. Ay, qué delicia. Creí que tú. ¿A dónde llegamos, Tu mamá sí, pero tú. No nos cuentes esas cosas tan temprano. Tu mamá sí, pero tú. Ajá. Eso vamos a almorzar si gustan. Oye, aquí. Es un arte hacer frijoles, Oye, y la verdad. con tu paisana no tienes ningún pedo. Digo, Ya vas de cizaños, ¿no? Digo, Amarra navajas. Claro, porque ¿Con cuál paisana? la que está aquí en la mesa. No, con Mirza hay una excelente relación ¡Ay, de sí! aprecio, No, reconocimiento y mira. respeto. ¡Aplaudo! De hecho, Sí, qué pero milagro. sí le hay he algunas dicho a- paisanas mías que no precisamente tienen afecto por mí. Ya sé. No es el caso de Mirza. Ya, qué bueno. Le he dicho a Yo Jesús. le creo, porque Jesús es de los que mantiene sus convicciones firmes, no Sí, como ¿eh? otros. Sí. Que luego sacan fotitos. Así es. Un día es uno, un día es otro. No, hombre, ya. A ver. Me da miedo, Juanjo, De hecho, Eh, empezamos hablando de comida y vamos a hablar de comida. Ok. Eso, venga, dale. El fin de semana pasado se realizó el sexto encuentro de cocineros tradicionales del estado de Morelos. Agárrense. Yo no soy partidario del concepto de cocinera tradicional. Ay, porque pero me si te parece- encontré una vez en la primera edición. Jesús. Sí, a ver, Pues, sí. a ver. Ahí te No, vimos. no te Salió arreches. enojado. A mí me No soy convino que no le partidario, gustara el pero evento sí, porque sí, me regaló sí todos asisto. sus boletos para... A ver, Viviana, no te arreces, por favor. Ándale. Sí, a ver. Yo hablo de manera expresa. Fui al encuentro y fui invitado como jurado. Agradezco a la Secretaría de Turismo, por supuesto, la invitación. Pero mantengo mi postura de que el concepto de cocinera tradicional es peyorativo. Una mujer no solo cocina, una mujer cría, procrea, educa, cura, forja, forma. Es decir, la mujer hace un cúmulo de elementos, de cosas, de prácticas cotidianamente y además cocina. Y hay quienes han desarrollado Sí. una capacidad culinaria, un arte de este oficio a partir de su experiencia en el aprendizaje de una generación a otra. En este contexto, vale decir que hubo cosas interesantes en el encuentro. Yo por eso cuando me decían a dónde vas, voy al encuentro de cocina tradicional del estado de Morelos, que es como deberíamos conceptualizarlo. Lo cierto es que encontramos diferentes expresiones. Desde las auténticas mujeres que cocinan como una práctica cotidiana heredada de sus madres y sus abuelas, y aquellas señoras que buscan el lucimiento y muchas veces generan recetas que no tienen nada que ver con la tradición. Y esto se llevó al debate del jurado, porque integramos el jurado 6 personas que se dedican profesionalmente a la cocina, 6 chefs, y 6 personas que nos dedicamos al ámbito de las humanidades, del patrimonio cultural, etcétera. El debate se dio en ese sentido. Hubo una receta, no doy detalles para no herir susceptibilidades, pero una receta que partía de la propia señora, de quien la presentó. Fue un invento de ella. Por lo tanto, no hay tradición, No hay tradición. aunque se trataba de un mole. Y quienes estábamos por reconocer la tradición, premiamos un mole que implicaba un proceso complejo y además diferente a otros moles. Es un mole que implica, por ejemplo, el lavado de los chiles y el secado en 2 ocasiones. Eso alarga el proceso. Y por un lado se tuestan los chiles y por otro se fríen otros ingredientes. Es decir, este mole tiene características propias y además viene de un proceso heredado en el norte del estado de Morelos. Y aquí nos lleva a repensar qué es lo que tenemos que hacer para fin de año, cuando en noviembre Morelos será sede del Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. ¿Qué es lo que los morelenses vamos a presentar? Aquella cocina inventada recientemente que sirve para
los menús de los restaurantes, que sirve para los intereses de algunas personas, o aquella cocina que consumimos cotidianamente los morelenses, y lo hacemos en las casas, en los mercados, en las fondas, en las calles. Y es aquí donde el debate tiene que darse, porque lo que presentamos habitualmente en Morelos, porque otros estados sí están orgullosos de su patrimonio gastronómico, lo tienen muy bien definido otros estados. Efectivamente, no. y además no cambia, y justamente la esencia de la tradición es que haya transformación o adaptación, pero sin cambiar la esencia. Y esto implicaría que muchas veces, en aras de atender a un público resultado del turismo, se cambian las recetas, se cambian las tradiciones. Hay una iniciativa en el Congreso, y esto lo voy a decir porque es información no oficial, aunque ya fue presentada la propuesta, de declarar el Día de la Cocina Tradicional Morelense. Está en una de las varias comisiones del Congreso, y es un completo despropósito, primero porque en la argumentación descalifica a varios gremios, los ofende, los adjetiva de una manera negativa y me parece que poco profesional. Segundo, pretende imponer una fecha, que es el 25 de agosto, argumentando que en esa fecha se comienza la cosecha del maíz y de la calabaza, lo cual no es cierto. Si uno le pregunta a cualquier agricultor si hay una fecha para iniciar la cosecha, definitivamente varía en función de varios factores. Sin embargo, si nos remitimos a la tradición, el maíz empieza a cosecharse en septiembre, el maíz de temporal. Y la calabaza en octubre, entonces pierde completamente sentido pensar el 25 de agosto como Día de la Cocina Tradicional Morelense. Asimismo, el hecho de que se sesgue la visión de la cocina a partir de certificaciones, es decir, si una mujer que tiene experiencia de toda su vida cocinando es evaluada por quien no tiene esa experiencia para poder ejercer como cocinera tradicional, que insisto, ese epíteto que no comparto, lo que se hace es imponer un modelo y una forma de apreciación, pero además un trastocamiento de las prácticas, porque en esa certificación ya les imponen a las señoras aprender a hacer cortes, como lo hace un chef, a establecer ya pesos a partir de gramajes y quilajes, es decir, no a partir de la dinámica de los puños, las pizcas, que muchas veces es parte esencial de la cocina tradicional. Con esto cierro. Estamos en medio de un proceso interesante. Según tú, entonces al fútbol deberíamos de jugar con cocos. ¿Según qué? Según tú. No se puede, no pueden ir mejorando. A ver, Juan José, yo creo que justamente fue parte del debate. No, en serio, te pregunto en serio. Te respondo. A ver, toda receta es susceptible de ser modificada. Exacto. Así es. Pero cuando la modificas ya no es tradición, es innovación. Entonces, aquí si tú una tortilla española dices que ya no le vas a poner papas, sino le vas a poner camote, y ya no le vas a poner cebolla, sino le vas a poner chalotas, entonces ya no es la tortilla española tradicional. Si tú vas a hacer unos callos a la madrileña, dices, no, como no me gustan los callos porque soy millennial, voy a utilizar hongos, setas, para cambiar la receta. Tú estás cambiando entonces, todo. La tradición. A eso voy. A la tortilla no quitarle el huevo, a la tortilla ponerle ajo. No, a ver, agregar ingredientes es parte de un proceso, a ver. Pero eso es normal. No, espérame. No. Hay moles de un chile y moles hasta de 5 chiles. Sí, claro. Así. Y eso implica... ¡Pero es mole! Escúchame. Sí. Eso implica que la esencia del mole permanece, porque así se ha hecho esa práctica en ese lugar durante varias generaciones. Pero si tú llegas y le dices a una señora que ha cocinado durante 60 años que su plato no fue aprobado porque no está decorado con flores, o porque no usó la técnica de cocción al alto vacío para poder preparar sus alimentos, entonces lo que está haciendo es fastidiar, atentando contra una tradición. Claro. Yo creo que este debate tiene que darse, porque se da esta visión a partir sobre todo de quienes llegan de fuera, conocen los procesos y los interpretan a su manera, pero muchas veces no preguntan al hacedor de esta práctica cultural su visión. Al mismo tiempo, hay mujeres que han construido un discurso falso en una perspectiva de agradar al público
pero no de garantizar la transmisión del conocimiento culinario. Es decir, ya le dan simbolismos que no tenían a los alimentos, hacen cambio de ingredientes, como en el caso de este mole que les decía, que añade hongos, que no se usaban en esa región, en esa comunidad, y ahora lo quieren vender como un producto local. O este invento tonto de Xochitepec, el pozole negro, una ocurrencia de los últimos años que han querido vender ahora como un elemento identitario. Es parte de lo que tenemos que discutir en este proceso que nos lleva que este año se va a realizar en Morelos el Foro Mundial de la Cocina Mexicana. Esto es parte de lo que tenemos que pensar en estos meses y repensarnos como morelenses desde la tradición culinaria que nos identifica. Entonces, allá que nosotros somos del sur y que le ponemos huevo duro al pozole y que le ponemos chicharrón y que le ponemos un buen de cosas, tamal de seso, sí. A ver, nosotros somos atípicos porque finalmente... ahora son atípicos. A ver, O sea, no es un Innovadores. es una tradición. Atípico. Por ejemplo, a ver, aquí... Y No es estupidez, hay, ¿verdad? El pozole aquí se consume tradicionalmente los sábados, pero ya esta moda de que se jueves sirva pozolero, los ¿no? jueves Es se ha ido guerrerense. introduciendo paulatinamente, como está impuesto en Cuernavaca. Pero aquí en la zona sur del estado de Morelos, así como lo explica Mirza, así se sirve el pozole, y tradicionalmente es los sábados. Y esto es algo que se ha mantenido, y es algo que se sigue preparando, es algo identitario. Pero alguien empezó metiendo esas cosas que Sí, no son eran las original, imposiciones del mercado. y no hubo un Jesús Zabaleta hinchando los huevos. Al sector restaurantero le conviene imponer un jueves pozolero ¿Qué? para que la gente recurra al Claro, consumo. Las hay cosas- intereses no, de luego en índole. este En unos extremo- sitios, ¡ay! Son atípicos. Sí, mira. A ver, otra cosa que se plantea equivocadamente es la de la existencia de la cocina prehispánica. Ajá. Quien afirme eso miente totalmente. No existe la cocina prehispánica. Bueno. Existió hasta la llegada de los españoles. La cocina mexicana es obligadamente sincrética. La cocina mexicana es obligadamente mestiza, porque implicó ese encuentro, que es un proceso largo, porque no solo fue en el siglo XVI, durante todos los siglos hasta la fecha ha habido incidencias de diferentes culturas. En el siglo XVIII llegaron otras culturas, no solo fue la parte europea, sino la parte asiática, la parte medio oriental, y en el transcurso del siglo XIX las influencias alemanas, francesas, británicas que hubo en México derivaron en la cocina que ahora tenemos. Por eso nuestra cocina realmente surge en el siglo XIX. No hay estas visiones de que desde el 16 tenemos la cocina Pregunta mexicana. Juanji que si antes del siglo XIX no comíamos. Digo yo. Bueno, es una pregunta bastante bruta, pero la respondo. Digo que... Se llevan muy pesados. Ay, cabrón, pero claro se que llevan sí, peor claro que que los sí. magistrados del tribunal. Claro que sí comían los Me ha habitantes roto de el estas alma. tierras, inevitablemente. Respondo a la A pregunta. ver, Pero eran otros insumos, eran otros procesos, eran otras formas de consumir los alimentos. En el siglo XIX se sientan las bases de lo que ahora tenemos como cocina tradicional mexicana. O sea, sí comían, Juanjo. ¿qué, joder? ¿Qué comían? Mira, No, hay dije, sí comían. un recetario. Bajaban a Guatemala, comían Oye, y- pero no con florecitas sobre el corte como Juanji. ¿Qué? No, esas son ridiculeces. Son ridiculeces. A ver, les voy a dar un ejemplo. Porque yo hice un libro sobre la cocina mexicana entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y hay un proceso evolutivo muy interesante. Como, por ejemplo, el exceso de grasa era común en el consumo de los alimentos. Y lo mismo encontramos, también depende del estrato social, lo mismo encontramos para la comida para pobres, que por ejemplo para los hospitales, que no solo atendían enfermos, sino también recibían viejos o peregrinos, se servía una sopa que implicaba freír harina en manteca y poner agua. Y esa sopa era el alimento del día. Hasta los platos sofisticados que implicaban los moles, por ejemplo, ya europeizados con todos estos ingredientes que conocemos, y esto es parte de un proceso que vemos entre el 18 y el 19 que es muy apresurado, porque tiene que ver también con la introducción de productos, con la generación de mercados. Por ejemplo, el consumo del café siempre se vio, pero en Nueva España estuvo prohibido el cultivo del café, igual que estuvo prohibido el cultivo de la uva. Y si hubo algunos plantíos, si hubo algunos viñedos, fue de manera clandestina.
igual en el caso del café, hasta que a fines del virreinato fue que se autorizó el consumo del café, pero era un producto de consumo obligado, aunque todo llegaba fundamentalmente de Cuba. Hablaremos, si les parece, en otra ocasión, de este proceso evolutivo de entre el siglo XVI y el siglo XX que marca nuestra identidad desde la comida. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Y que ya no hagas preguntas, Juan José, por favor. Que ya no le hagas preguntas en su sección. Muchas gracias, Jesús, buen día. Buen día a todos. Saludos, abrazo. Jesús, un abrazo, bye. Pregunta Adri Martínez.